Hola hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar una vez más por aquí en este estudio bíblico que realizamos de manera virtual. Los días lunes y martes les compartimos por este medio y también gracias por unirse para continuar estudiando juntos la escritura. Hoy que vamos a estar comenzando nuevo, una nueva carta de la escritura que sería Segunda de Pedro. Así que gracias una vez más por estar aquí. Y antes de comenzar con lo que vamos a repasar el día de hoy, siempre pues hacerles ver eh, la importancia de no solo el hecho de que ustedes estén aquí, que compartiendo este estudio, eh, pues que también podamos hacerlo llegar a más hermanos, a más personas que queramos, que sepamos, que estemos seguros de que también esto pueda serles de edificación. Esta grabación está tanto en la página de Facebook, en el grupo de la Iglesia de Cristo en Heredia, Costa Rica, y también pues vamos subiendo estas grabaciones en el canal de YouTube. Entonces pueden copiar el vínculo y compartirlo con hermanos, especialmente el vínculo de YouTube es mucho más fácil de compartir, entonces lo pueden hacer llegar a otros hermanos. Y también pues pueden compartir el canal como tal. Ahí pues cada cierto tiempo estamos también subiendo algunos otros tipos de materiales y estudios que pues siempre procuramos que sean enseñanzas claras, profundas y que sean accesibles para todos. Así que ahí les queda también la invitación siempre. Pueden suscribirse, pueden invitar a otros a que se suscriban y también pueden compartir el video. Y también, pues, como les he dicho en algún momento, si quieren, pues, pedir algún tema en específico, podemos ver también crear algún otro espacio para abordar algún versículo en específico o algún tema en específico que podamos abordar aquí. Eh, Hay temas que son más complejos, ¿verdad? Y requieren más tiempo, pero también podemos ver cómo trabajarlo. Y pues de paso también, eh, bueno, yo soy colaborador aquí en la iglesia y también estoy en estudios avanzados de psicología, entonces, pues si alguien quisiera también alguna clase de servicio, en este caso, pues un abordaje psicológico desde nuestra fe, desde nuestro compromiso con el Señor Jesús, pues también ahí está a su disposición. De acuerdo. Así que luego de haber hecho este breve espacio eh, comercial, digamos, vamos a entonces a retomar nuestro estudio. Segundo de Pedro. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estudiarlo así bien en detalle. De hecho, es curioso, no sé si lo han notado, pero Segunda de Pedro no es como de los libros más abordados en las clases o prédicas a nivel general. Casi normalmente pues nos concentramos en Primera de Pedro. Resulta que Segunda de Pedro tiene unas cualidades que lo hacen pues algo diferente. Por ahí en la lección anterior mencionaba de que hay ha habido siempre algunas discusiones, sobre todo en el tema de la autoría de Segunda de Pedro. Esta carta entonces tiene algunos detalles que vamos a hablar un poco, como detalles introductorios. Espero no sea esta eh, una clase muy aburrida, sino que sea información que pues también nos ayuda a poder comprender el contenido como tal de la carta. Un primer detalle que les quiero mencionar es que resulta que Segunda de Pedro es quizás la carta más discutida en cuanto a su autenticidad, no solo de autor, sino también fue la que más tiempo llevó para ser aceptada como parte del canon bíblico. Como saben, el tema del canon pues fue algo que se desarrolló durante los primeros siglos de la iglesia y pues fue justamente la iglesia, los miembros, líderes, estudiosos, conocedores, que establecieron la pauta para definir que un libro
fuera considerado parte de la Biblia. También sabemos que hay muchos libros que de esa época que no fueron incluidos dentro del canon. Posiblemente tengan conocimientos de algunos. De hecho, por ejemplo, recuerdo que hay uno que se llama el Apocalipsis de Pedro, que no fue incluido, evidentemente no fue incluido dentro de el canon, porque el criterio que se estableció para definir si iba a pertenecer, pues eh, tenía que ver, por un lado, que su contenido, así como de forma muy resumida, que el contenido de ese libro o de esa carta fuera consistente con el resto de la enseñanza bíblica. También tenía que ver con que tuviera respaldo por los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia nos referimos a aquellos que fueron discípulos de los discípulos de Jesús, o sea, los más cercanos a la redacción original de estas cartas. Eso por mencionar un par de detalles. Entonces, pues segunda de Pedro fue como de los que más costó, digamos, que fueran incluidos dentro de la lista. Vamos a ir hablando un poco de por qué. La autoría entonces de segunda de Pedro, aunque clara y directamente ustedes pueden ver ahí en el versículo, en el capítulo 1 versículo 1 que dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, debido a estos otros detalles que voy a mencionar así rápidamente, hay estudiosos que dicen que perfectamente podía ser otra persona haciéndose pasar por Pedro. Veamos algunos de esos detalles. En primer lugar, hay algunos críticos que afirman que hay algunos supuestos problemas históricos en cuanto a lo que se dice en la carta y el tiempo en el que debía de haberse escrito. Entonces, por ejemplo, cuando habla en el capítulo 3 versículo 15, en esta carta hay una referencia a las cartas de Pablo, que se habla de ellas como que si fueran de igual respeto y autoridad que el resto de las escrituras. Por ahí ustedes pueden ver ese versículo. Entonces, hay críticos que dicen de que estaría hablando de que ya muy tempranamente las cartas de Pablo se estaban viendo como una autoridad de parte de Dios, o sea, que están respaldadas divinamente, lo cual pues no calza con el tiempo en el cual debió haber sido escrita esta carta, si efectivamente fue Pedro, ya que históricamente se sabe que Pedro murió, incluso la tradición dice que murió crucificado, pero él no quiso morir crucificado en la misma postura que Jesús, entonces pidió que lo crucificaran boca abajo, es lo que dice la tradición, y Pedro muere entre posiblemente los años 64 al 68 después de Cristo. Entonces dicen, para esta época no podría ser que las cartas de Pablo ya tuvieran ese peso, porque incluso durante ese tiempo algunas de ellas todavía no habían sido escritas. Entonces dicen que hay unas inconsistencias históricas. Eh, También lo que les adelantaba ayer en cuanto al estilo de la escritura. Al comparar el griego de la primera carta de Pedro con el griego de la segunda carta, hay mucha diferencia. La primera carta tiene un estilo más complejo, más elaborado, o sea, es un griego muy pulido, mientras que la segunda carta, pues, es un griego más tosco, es un griego más rudimentario. Entonces también eso lo toman como una incongruencia. Otro detalle, déjeme repasar aquí por encima para no quedarme mucho en estos aspectos. Eh, Estas diferencias en la carta y también estos aspectos históricos, pues tienen explicación. Digamos, desde el área que sí afirma de que esto fue escrito por Pedro, dan las siguientes explicaciones. Entonces, la primera es en cuanto a los aspectos, la diferencia de eso de las cartas de Pablo. Bueno, recordemos que como tal,
Para la iglesia no hubo una Biblia como la conocemos hoy en día hasta por ahí del segundo o tercer siglo. Sin embargo, las cartas de Pablo, desde que fueron escritas, empezaron a circular a lo largo de las iglesias. Recordarán que, por ejemplo, en Colosenses, ahí al final de Colosenses, Pablo le dice a sus lectores, les habla de hecho de una carta que nosotros no conocemos. Una carta dirigida, permítame para ver si tengo por aquí, una carta a los hermanos en la Odisea. Entonces, voy a compartirles aquí rápidamente. Esto es Colosenses capítulo 4, versículo 16. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. ¿Qué nos hace ver esto? Que cuando Pablo escribe sus cartas, si bien es cierto, él la dirige específicamente a cada congregación según las problemáticas que cada congregación tiene, pero a la misma vez, él las escribía para que de alguna forma se convirtieran en una circular. No sabemos si todas, porque por ejemplo, la carta a los Corintios, no sé qué tan cómodos se sentirían los miembros en la iglesia en Corinto que después allá en otra iglesia se den cuenta de los problemas tan graves que ellos estaban pasando, ¿verdad? La problemática que tenían. Pero por ejemplo, por lo menos aquí Colosenses, la carta a los Colosenses y la carta a los de la Odisea, que no la tenemos, por lo menos esas dos, Pablo sí pretendía que circularan. Entonces no es nada raro que, pues, cuando Pedro escribe esta carta de segunda de Pedro, pues ya esas cartas de Pablo fueran circulares y fueran conocidas dentro de las iglesias, fueran estudiadas, e incluso ya para ese tiempo, eh, no es que hubiera un canon como tal, pero sí ya fuera de conocimiento que eran cartas escritas por él y que eran cartas de un contenido que era significativamente valioso para todos, aunque escritas en una ocasión específica, pero que tenían contenido que era igual de importante y valioso como el resto de las escrituras, que para los creyentes del primer siglo, las escrituras, una vez más, no era la Biblia que nosotros conocemos, era lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, lo que para ellos era la Torá. Entonces, eso podría ser una forma de entender por qué es que Pedro ya ve las cartas de Pablo con esa misma relevancia. Ahora, en cuanto al tema del estilo, recuerdan que ayer hablábamos de que es importante notar que Primera de Pedro, según el final que vimos ayer de Pedro, fue escrita por Silas. El contenido de Pedro. Pedro es el que le dicta. Pedro es el que le da los insumos. Pero Silas es el que al final de cuentas redacta, escribe. No tenemos mucha información del trasfondo de Silas, pero es posible que él sí fuera uno de los miembros de la iglesia que tuviera preparación académica más amplia, como era el caso de Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Pablo había nacido en Tarso y tenía formación, incluso ciudadanía romana, lo que significa que era alguien que aunque estaba en Jerusalén cuando empieza la persecución, pero él tenía muy buena formación. Entonces es posible que Silas también tuviera esa clase de formación. Cuando se escribe segunda de Pedro, según incluso lo que el mismo Pedro menciona aquí en la carta, es posible que él estuviera o encarcelado o estuviera en peligro de muerte. Eso lo vamos a ver más adelante en el contenido de la carta. ¿Qué significaría esto? Que muy posiblemente Pedro escribe esta carta de su propia mano.
¿Qué significaría eso en cuanto al estilo? Bueno, que definitivamente Pedro, como hablábamos ayer, él no nació en un hogar de clase alta. Él era un pescador en el mar de Galilea y por consiguiente su formación académica podía ser bastante rudimentaria. Lo que implicaba entonces que, pues, él conocía el griego porque para ese primer siglo ya el griego era casi que como el segundo idioma de las naciones conquistadas por los romanos, ni qué decir, pues, ya en Grecia y en mismo Roma, el idioma griego era como decir el inglés hoy, que aunque aquí en nuestros países son de habla en español, pero el inglés está profundamente insertado. Entonces el griego era lo mismo y Pedro podía tener un conocimiento básico, pero tenía conocimiento del griego. Quizás dentro del tiempo en que la iglesia creció y que también él empezó a salir de Jerusalén, pues pudo haber aprendido un poco más del griego, pero jamás iba a tener la clase de formación que tenían aquellos que fueron formados desde niños manejando el idioma griego. Entonces, si él la escribe de la primera mano, podría explicar por qué ambas tienen un estilo tan diferente. Así que ven que esas, pues, eh, esos supuestos problemas de ciertos críticos, pues en realidad no tienen como tanto realce, digamos que no son tan determinantes como podrían parecer. Hay más información en cuanto a esto, pero no voy a quedarme tanto en estos detalles, solo estos que me parecieron los más relevantes. Otro aspecto importante en cuanto a la credibilidad de esta carta segunda de Pedro es que esta carta nunca fue rechazada y nunca fue catalogada como falsa por parte de los primeros creyentes, los que le decía, los padres de la iglesia. Por ejemplo, hay algunos de esos primeros creyentes que citan esta carta, que ellos dentro de lo que escriben, pues también hacen referencia al contenido de esta carta, así como citan de otras cartas del Nuevo Testamento, pues también citan de esta. Por aquí, déjame mencionarle algunos para encontrar. Dice, permítame, yo tenía por aquí el detalle. Como les digo, es para no quedarme mucho en esto. Hay algunos de esos primeros, de esos padres de la iglesia muy importantes, muy reconocidos, que se han encontrado muchos recursos de ellos. Por ejemplo, Orígenes, otro es Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Atanasio, eh, hasta el mismo Agustín, los concilios, que fueron mucho más tardíos, pero aún así, en ninguno de ellos se afirmó que esta carta estuviera circulando y que fuera una carta falsa. Y este detalle es significativo porque, como decía, ellos son discípulos de los discípulos y algunos de ellos discípulos de los discípulos de los discípulos. Pero justamente por estar tan cercanos al primer siglo, a la época en la que fueron escritas las cartas originales, son los primeros que podían refutar y decir, no, eso no tiene nada que ver, eso no es algo que viniera de Pedro. Y eso que en comparación con Segunda de Pedro, aparecieron otras fuentes que se reclamaban a Pedro como autor. Lo que les decía, hay un Apocalipsis de Pedro, hay un Evangelio de Pedro, hay uno que se llama La enseñanza de Pedro, los Hechos de Pedro y los 12 apóstoles, la epístola de Pedro a Felipe y la carta de Pedro a Santiago. Y sin embargo, con todos esos materiales que surgieron en el siglo, todos ellos fueron descartados por el canon. Y
Únicamente esta segunda de Pedro sí fue al final, después de todo el proceso, fue aceptada también como que venía de parte de Dios y que debía aceptarse como verídica. Entonces, es una carta que desde el principio fue aceptada por la iglesia en todos los sentidos. ¿Qué más podemos mencionar aquí como introducción? Déjenme ver algún otro aspecto aquí. También el hecho de que hay bastante porcentaje de palabras que son comunes tanto en primera y segunda de Pedro, a pesar de que las dos tienen una ocasión diferente, o sea, los dos tocan temas pues diferentes y sin embargo tienen alguna similitud en incluso como con Timoteo y Tito, que son cartas de Pablo, pero que también tenían una ocasión similar, que es básicamente la amenaza de los falsos maestros. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta carta. Entonces hay mucho ahí que es muy similar a lo que Pablo también le dice a Timoteo y a Tito sobre esta misma amenaza. Entonces vemos que hay una similitud. También el hecho de que Segunda de Pedro no contiene nada que contradiga el resto del Nuevo Testamento fue un aspecto fundamental para tomarlo parte del canon. Y bueno, ya por último, hablemos un poco de la posible fecha, lugar de escritura y su destino. Entonces, como decía antes, según la tradición, Pedro murió martirizado casi al final de la persecución que hizo Nerón, el emperador Nerón. Nerón murió en el 68 después de Cristo, eso está históricamente corroborado. Entonces quiere decir que Pedro es posible que haya muerto durante esos últimos años antes de que muriera Nerón, entre el 67 y el 68 después de Cristo. Y cómo se entiende aquí, lo vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 14 que hace como una referencia a Pedro a su muerte, como que él ve que ya es muy cercana a su muerte. Entonces podría ser que esta carta haya sido escrita por ahí del 67 o el 68 después de Cristo. ¿Desde dónde escribe Pedro? Bueno, a diferencia de su primera carta, no menciona desde dónde estaba escribiendo. Pero si suponemos que Pedro estaba a punto de ser eh, martirizado como parte de los muchos que fueron martirizados creyentes que vivían en Roma, es posible que estuviera escribiendo desde Roma, preso o ya a punto de ser arrestado para ser ejecutado. Entonces, no es una verdad definitiva, pero es una posibilidad. ¿A quiénes se dirige Pedro en su segunda carta? Tampoco menciona sus destinatarios, pero una posibilidad, ya que Pedro de hecho va a decir aquí en la segunda carta que esta es la segunda vez que les escribe, es posible entonces que él se esté dirigiendo a las mismas personas que se dirigió en la primera carta, que mencionaba, ¿verdad? Primera de Pedro 1:1, a los creyentes que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas provincias ubicadas en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Entonces quizás fuera eh, desde ahí que él escribe. En eso hay cierta similitud con la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque también es una carta que él escribe ante su inminente muerte y en la cual pues él también se dirige una vez más, una segunda vez, al mismo destinatario, pero en esta vez como una ocasión de despedida y como cierre de su ministerio. Lo último, ¿cuál es la ocasión en la que escribe? Bueno, no voy a profundizar mucho en ello porque es lo que vamos a estudiar a lo largo del análisis de de esta carta, pero en esencia, Pedro escribe esta carta
ante la amenaza de los falsos maestros que iban a surgir dentro de la iglesia. Entonces es una advertencia de que estuvieran alerta contra las mentiras y herejías de esos falsos maestros. Él no describe una herejía en específico, pero habla de la amenaza. Así que esta carta nos va a ser muy valiosa para poder entender qué es realmente una herejía, qué es algo que de verdad uno tiene que considerar como una falsa enseñanza, cuáles son las cualidades de aquellos que uno debe considerar como falsos maestros y pues la postura que se debe tener al respecto. Pero bueno, creo que con esa información podemos dejarlo por aquí. Esta sección entonces ha sido básicamente introductoria. Ya en la próxima ocasión, el próximo estudio, entonces vamos a comenzar de lleno con el primer capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿De acuerdo? Espero no haberle saturado de información, espero que pues en lo posible fuera relevante y pues también, como decía, quizás son detalles que nos puedan ayudar a nivel general o incluso en el entendimiento de la carta como tal. ¿De acuerdo? Bueno, terminemos entonces. Amado Padre, gracias te damos por la enseñanza que vamos a empezar a reflexionar. Gracias porque, pues a través del testimonio se ha mantenido a lo largo de los siglos, podemos reflexionar también en nosotros mismos y podemos así, pues, seguir siendo instruidos en lo que necesitamos para nuestra vida en el día a día. Gracias, Señor, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así entonces. Nos vemos la próxima. Muchas bendiciones. Dios les guarde.